Hermanos, hermanas, amigos y amigas. Buenas tardes. Como de costumbre, hoy, gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, puedo seguir predicando el Evangelio acerca del tema La Trinidad es pecado de muerte eterna. Biblia en mano. Y lo vamos a iniciar como acostumbramos con el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en los cielos como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el santo y poderoso nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar para agradar a Dios una alabanza que no estoy seguro, pero creo que se llama Jesucristo la Roca, que dice: es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos. Bendito y alabado sea su santo nombre. Como ustedes pueden apreciar, hermanos, mi forma de predicar el Evangelio no es una forma común, en el entendido de que yo no he estudiado prédica, no la he practicado, no es una forma de predicar dirigida y mucho menos premeditada, que mi prédica esté llena de arte dramático o de gesticulaciones aprendidas de antemano para agradar o impresionar al oyente. Antes, por el contrario, predico como es mi forma natural de hablar, de expresarme de manera directa, concreta, fundada y estrictamente ceñida a las Sagradas Escrituras. Lógico que esto, con razón o sin ella, levanta ampollas y hasta llagas espirituales, porque la mayoría quiere que yo les predique lo que a ellos les gusta oír, pero yo estoy obligado a predicar lo que dice la Biblia y no lo que le agrade a los demás. De manera pues que es lógico.
algunos se disgustan conmigo y me hacen críticas indirectas y directas, porque no alcanzan a entender la razón de mis prédicas y optan por atacarme en mi labor. Pero esto, en vez de debilitarme, lo que hace es fortalecerme. Porque si una persona me critica sin tener conocimiento de la Biblia, lo que haría una persona sensata, curiosa, estudiosa, pensadora, es pensar y decir, caramba, me toca estudiar la Biblia para saber qué es lo que este varón predica, si está ceñido a la verdad o si por el contrario está predicando mentiras o predicando ideas que son producto de su imaginación. Pero esos ataques, obvio que de antemano ya Dios le va enseñando a uno el camino que va a encontrar y las piedras con las que va a tropezar, que son aquellos que van a irse lanza en ristre contra ti, porque estás predicando el evangelio de Jesucristo no de una manera tradicional y mucho menos con engaños y mentiras. Como ellos tienen una fe distinta y se les dice la verdad que está escrita y no lo que ellos quieren, entonces obviamente que eso hace que muchas personas se disgusten porque no van acorde con sus creencias ancestrales. Y sabemos que el contrario, o sea, el diablo, tiene soldados en la calle, en los hogares, en las ciudades y en todo el mundo, dispuestos a atacarnos a todos los que nos denominamos testigos de Jesucristo y nos atrevemos a predicar el evangelio de Dios sin mentiras y tal y como está escrito en la Biblia. Pero por alguna razón ya está escrito en Juan 8:44, cuando dice a esos que atacan la labor de predicar el evangelio: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así como Satanás es padre de mentira, los que lo siguen por desconocimiento de la verdad que es Jesucristo, atacan la labor de quienes somos soldados de Cristo y obviamente lo hacen con injurias, con calumnias y con epítetos zahirientes, tratando de menoscabarnos, pero la gloria sea para Dios, hermanos míos. Pues bien, continuemos con el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna. Desde el comienzo, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios le prohibió al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, y en la actualidad también nos cae a nosotros los gentiles, porque acuérdense que Jesucristo, cuando murió crucificado en la cruz, no solamente se rasgó el velo, sino que, y además de que se aclararon todos los misterios con su muerte, también esa muerte
produjo la ruptura de la pared intermedia que nos separaba del pueblo de Israel. Y ahora ya no somos pueblos divididos, sino que los gentiles y los israelitas somos un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor, Jesucristo. Amén. Pero a nosotros esas prohibiciones de idolatría también nos abarcan. Porque recuerden que cuando Dios le decía a los israelitas, después de haberlos sacado durante 40 años en el desierto, les dijo, bueno, ahora vamos y los conducimos a la tierra prometida con Moisés. Y cuando eso ocurrió, y Moisés subió al monte sagrado, al monte de Sinaí, a buscar las tablas que Dios le iba a entregar, las tablas de la ley. Y ellos vieron que Moisés ya tenía 40 días, que no bajaba. Entonces, sobre pretexto de que les preocupaba el hecho de que Moisés no descendía, le dijeron a su hermano Aarón que le hicieran imágenes, un becerro de oro. Y Aarón les dijo a los israelitas y a sus mujeres que se quitaran lo que tenían en las orejas, en la nariz, en las manos, en las pulseras, todo, cadena y todas esas cosas. Lo fundió, hizo un becerro de oro, y Dios le dijo a Moisés, anda, desciende, porque este pueblo verdaderamente es un pueblo de dura cerviz, es decir, que no agachaba la cabeza. Y encontró Moisés que Aarón ya les había hecho el becerro de oro, y ellos estaban adorando, tomando ron, festejando, bailando, y diciendo que ese becerro que se los acababa de hacer Aarón era el que los había sacado del cautiverio de 430 años que habían permanecido en Egipto. Pues obvio que Moisés se disgustó, quebró las tablas de la ley, cogió el becerro de oro, lo fundió, lo hizo polvo y puso al pueblo de Israel con la boca abierta en el río, y regó el polvo en las aguas del río para que el pueblo de Israel se lo tragara y se diera cuenta que eso no era nada. Lo mismo ocurre con las imágenes actuales y con las del pasado. No sirven para nada. Hombre, sencillamente porque no tienen espíritu de vida por Dios. Entonces Dios le prohíbe a Israel, y repito, a nosotros también, que se pusiera a adorar a las imágenes de los pueblos a donde Él los conducía para vencerlos y tomar ese territorio. Y les decía que no se contaminaran con los ídolos de esos pueblos a quienes ellos derrotaban en las guerras. Pero Israel, pueblo de dura cerviz, lo que hacía era desobedecer a Dios. Y entraba a hacer lo mismo que los pueblos paganos, adorando los dioses de esos pueblos, dioses falsos, que Dios le había prohibido que no lo hiciera. Es decir, pareciera que Dios le hubiera dicho, adora los ídolos de los pueblos que tú derrotes en la guerra. Y no que los cogiera y los destruyera junto con sus altares y todos los utensilios con que adoraban a tales muñecos. Pero bien, entonces, por eso Dios en ocasiones hacía que perdieran las guerras y los llevaran cautivos y los humillaran y pasaran por pestilencia, por sed, por hambre, por muerte. Muerte de hambre. Tanto ellos como sus hijos, hasta un momento en que las madres llegaban a comerse a sus propios hijos. Eran castigos tremendos. Sí, pero provocados por ellos mismos, porque al adorar dioses falsos, espiritualmente estaban adulterando
estaban fornicando con dioses ajenos y Dios es un Dios fuerte y celoso. Léanse Éxodo 20 del versículo 1 al 6. Entonces, esos dioses eran también de los pueblos del pueblo griego, del pueblo fenicio, del pueblo romano, de donde dice ser la católica. En Roma, por ejemplo, tenían el dios Apolo, el dios Júpiter, Juno, Vulcano, la diosa Diana, etc. Lo que pasa es que ahora recibe por la iglesia o por la secta católica una denominación distinta. Ya no lo llaman el dios Apolo, sino lo llaman a Santo Juan o la Santa Juana. Le cambiaron la denominación de Dios o diosa por santo o santa. Pero en materia de estatuas, lo mismo da la una que la otra. Ninguno sirve para nada. Ya sabemos lo que dice el Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen orejas y no oyen, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan por su garganta. Igualito a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Entonces, así tenemos como en Levítico, en el capítulo 26, versículo 1, leemos. Oiga lo que Dios le dice a los israelitas. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En el mismo libro de Levítico, pero en el versículo 30, el mismo capítulo, o sea, el 26, dice Dios: destruiré vuestros lugares altos. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Lo que indica claramente que Dios abomina al idólatra. Por eso es la prevención mía, hermanos. Porque habiendo yo transitado por ese camino equivocado, cuando yo también fui adorador de estatuas, pero al tener entendimiento por el conocimiento que Dios me ha dado y conocer que esas imágenes es la adoración a Satanás, me devolví y dejé de adorar estatuas porque Dios lo prohíbe, sencillo. Dios lo prohíbe y no una sola vez para decir que fue un error de traducción en la Biblia. Lo prohíbe más de 350 veces, hermanos míos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando yo hago una crítica a quienes publican, por lo menos en Facebook, una estatua, una imagen de cualquiera que sea, yo les pongo una cita bíblica para que entiendan que lo que Dios dice es contrario a lo que están haciendo y que su camino
pueda que le parezca derecho, pero es un camino que conduce a la muerte eterna. Pues bien, esta costumbre de hacer iglesias en los montes allá arriba y de ofrecer incienso y sacrificios a las estatuas viene de la antigüedad. Pero la Iglesia Católica copió el modelo. Y esas son costumbres que están prohibidas por Dios. Y son heredadas, como decíamos, por Israel, por las civilizaciones antiguas como Babilonia, Egipto, Grecia, Siria, Fenicia, entre otros, para citar solamente algunos países. Pues bien, la Iglesia Católica copió ese modelo de idolatría y se contaminó con las inmundicias y las abominaciones de los pueblos paganos. Entonces tenemos que aquí en Bogotá, por ejemplo, allá en el Cerro Monserrate, hay una estatua que ellos llaman el Cristo Caído, ¿sí? Y son romerías de personas subiendo al monte para ir a adorar al muñeco. Y a algunos lo hacen de rodillas. Otros se flagelan las espaldas. Cosa que no hacen por el verdadero Dios, lo hacen por la estatua. Bendito el Señor. Acuérdense que Israel llegó al extremo de hacer una estatua a Moloc de hierro y la ponía a calentar, y cuando estaba al rojo vivo, en los brazos extendidos que tenía el muñeco, ponían a sus hijos vivos y los asaban en los brazos del muñeco. Y Dios dice, Dios mío, él mismo se asombra, Dios, esto no me ha venido a mí ni siquiera al pensamiento. Pero los israelitas llegaron a ese extremo de adoración diabólica. Ese ejemplo de Monserrate es el mismo ejemplo del Monte del Corcovado en Río de Janeiro, Brasil. La gente sube al cerro a ir a adorar una estatua que un escultor hizo en el taller de su casa. Hermano, piensa. Hermana, piensa. Amigo, piensa. Amiga, piensa. Si tú fueras escultor o escultora, carpintero o carpintera, herrero o herrera, tuvieras un taller en tu casa, fueras a la ferretería, compraras los materiales, el ojo de vidrio, la pintura verde, 20 libras de cal, 30 de yeso, en fin, para hacer en la estatua. O vas y compras un pedazo de madera de roble, de ceiba o de pino, y con tus herramientas del serrucho, el cepillo, el almagre y todo eso, el uno hace una estatua de hierro, de bronce, de cobre. El otro hace otro muñeco de madera. Tú mismo que acabas de hacer la estatua de hierro, tú mismo que acabas de hacer el muñeco de madera, lo vas a colgar en la pared y te le vas a arrodillar y decirle, mi Dios eres tú, a un muñeco de palo que tú mismo acabas de hacer en tu propio taller, o a una estatua de hierro que tú mismo acabas de fundir. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios abomina, que tú adoras las obras de tus propias manos o las obras de las manos de hombres, y no lo adoras a Él, que es el autor de la vida, el consumador de la fe, el creador nuestro, el que es grande y poderoso, que es el invisible, el que todo lo sabe. A ese no lo adoras tú. Pero al muñeco que otro hombre hizo en el taller de carpintería o en su herrería, a ese sí lo adoras. Por eso es que Dios aborrece, por eso es que Dios abomina al idólatra.
porque con todo y la pena que me pueda producir por los idólatras que han sido enseñados desde niños como lo fui yo, por Dios, tengo que tratar de abrirle los ojos porque a mí se me dio por gracia y misericordia de Dios. Yo lo he confesado y lo seguiré confesando. Yo no era merecedor de esto. Tal vez todavía no lo soy, pero Dios me escogió para abrirme los ojos y decirme que estaba en pecado de muerte. Y así como lo recibí por gracia, de manera gratuita también lo entrego a vosotros, sin pedirles nada, gloria a Dios, sin exigirles nada, bendito el Señor, sin cobrar nada. Dios me bendiga y me proteja. No tengo interés diferente a abrirle los ojos a mis amigos y a mis hermanos, para que también puedan encontrar a Dios, puedan conocer la verdad que es Jesucristo, pero en espíritu y en verdad, sin tener ningún muñeco adelante, para que puedan encontrar la salvación de sus almas y lograr la vida eterna conjuntamente con su familia. Acuérdense que yo les he dicho que si yo alcanzo la salvación, logro también la salvación de mi esposa y de mis hijos, porque esa es mi familia. Así lo puedes hacer tú con tu esposo, así lo puedes hacer tú con tu esposa, y ambos lo pueden hacer por sus hijos. Salvarse ustedes y salvar a su familia, hermanos míos. Ese es mi afán. Ese es mi interés. Más nada me tiene aquí predicando la palabra de Dios. Además de hacer conocer a Dios en el mundo, pero en espíritu y en verdad. Si a ti te enseñaron que adorando estatuas te acercaban a Dios, hoy yo te advierto que adorando estatua estás en el camino de Satanás. Porque así lo dice en la Biblia, y les voy a recitar de memoria una sola de las citas. En la primera de Corintios capítulo 10 del 19 al 22, dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo sea algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, al demonio lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos beber en la copa del Señor y en la copa de los demonios. O provocaremos a celos a Dios. Somos más fuertes que Él. De ninguna manera, hermanos. Entonces, sepa usted, hermano y hermana, amigo y amiga, que cuando usted está adorando un muñeco, está provocando a celos a Dios. Estás manifestando que tú eres más fuerte que Dios. Lo estás retando. Lo estás provocando a ira. Y por eso es que Dios desata su furor contra la humanidad. Ejemplo estamos viviendo. En carne propia estamos sufriendo desde hace 7 meses una pandemia de pestilencia que provoca hambre, sed y muerte. Por castigo, por desobedientes, por adorar palo, piedra y metal.
Claro que al idólatra le enseñan desde niño que esas estatuas pueden hacer algo por él. Y él crece ahí en esa idea, amansa y amasa una fe en el muñeco, y cuando tú le dices que eso es pecado, él siente que lo estás ofendiendo, que le estás arrancando de su alma su creencia, su fe equivocada. Se resiste a cambiar. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene preso. Y ya sabemos que Satanás a sus presos no les abre la cárcel. Entonces hay es que buscar la llave para abrir la puerta que te tiene preso y encerrado en la idolatría. Y la llave se llama Jesucristo hombre. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. De manera que hay que tener en cuenta también, hermano. Ya lo dijimos que hay obreros fraudulentos y que eso no es de maravillarse. Porque así como Satanás se transforma en ángel de luz, así sus ministros se visten como hombres de justicia. Yo les pongo un ejemplo. Y no quiero ofender a nadie, pero tengo que ser leal con la palabra de Dios. Si una persona cree, por ejemplo, en Gregorio, y Gregorio es el que, para él es el que le puede ayudar en cualquier dificultad o enfermedad que tenga. Miren cómo Satanás se transforma en ángel de luz. Entonces, esa persona, Dios no lo quiera, en cualquier parte de su cuerpo presenta un abultamiento y él se aferra a que Gregorio es el que le va a quitar el bulto que tiene en la espalda, debajo de la axila, en la nalga, en cualquier parte de su cuerpo. Y el día menos pensado, ya el abultamiento no lo tiene. Entonces esa persona dice que Gregorio fue el que le quitó el chibolo o el abultamiento. ¿Y quién lo saca de ahí? ¿Quién lo saca de ahí si él tiene su fe puesta en Gregorio? ¿Por qué? Porque Satanás se transforma en ángel de luz y le quita el abultamiento para que él siga creyendo en Gregorio, porque es que Satanás lo que combate es la obra de Dios, hermanos míos, y él no quiere que nadie crea en Jesucristo, sino en Gregorio, en Pedro, en Juan, en Alberto, en María, en Petra, en Josefa, en la que quiera, pero en Jesucristo no. Esa es la prohibición. Predicar el nombre de Jesucristo está prohibido, ya lo hemos dicho, desde el concilio antiguo de los apóstoles, del sumo sacerdote y los principales sacerdotes. Entonces, Satanás lo que quiere es impedir por todos los medios que los hombres y mujeres del mundo creamos en Jesús, que declaremos que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Eso es lo que él no quiere. Pero si tú crees en Pedro, en Juan, en Gregorio, en Petra, a él no le interesa. Él quiere tenerte ahí, preso, amarrado, para que vivas y mueras con esa fe y nunca deposites tu fe en el verdadero Dios y la vida eterna que es Jesucristo. Amén. Juan 5, 20 y 21. Ya lo he dicho, que ahí dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
Satanás no quiere verte libre espiritualmente. Él quiere verte preso, encarcelado de por vida, con los ojos vendados y los oídos tapados. Armando Vaca, ese es un charlatán, te puede decir tu orientador espiritual. Armando Vaca es un falso predicador. Y tú le puedes decir, pero si él predica el nombre de Jesucristo. Sí, pero él no acepta las estatuas. Como si las estatuas de yeso sirvieran para algo. Lean, hermanos, la Biblia, por Dios. Léanse Isaías 44, 9 al 20. Léanse Éxodo 20 del 1 al 6. Isaías 30, 22. El Salmo 115. Es decir, yo el otro día, y repito, publiqué en Facebook la lista que tengo en mi libro La Bestia del Anticristo 666 de más de 200 citas bíblicas, por Dios, en donde encontrará que Dios prohíbe la idolatría de todas formas. Porque cuando le entrega la tabla a Moisés, nos dice, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que vigilo la generación de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso es que yo sostengo que el idólatra aborrece a Dios. Y claro que sí, porque prefiere adorar muñecos de palo antes que al verdadero Dios en espíritu y en verdad. O sea, eso es un fanatismo, es un fetichismo, el darle valor a una cosa que no lo tiene. En Jeremías capítulo 7, versículo 30 y 31, dice así: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, mancillándola. Acuérdense que en Ezequías Dios le dice al profeta, asómate lo que está haciendo en el templo el pueblo de Israel. Y lo puso a ver por un hoyito. Y se dio cuenta cómo los israelitas habían llenado de imágenes pintadas de bestias y de reptiles, y adoraban a las bestias y a los reptiles pintados en la pared. Y las mujeres en un cuarto metidas endechando y adorando la estatua de Moloc, al que le ponían en sus brazos candentes a los primogénitos que habían nacido y debían ser consagrados a Dios. Y ahí los quemaban en brazos de la estatua. Entonces, mancillaron el templo. Y dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, igual a Monserrate, no tiene nada diferente, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni me subió en mi corazón. Es decir, ni siquiera Dios se imaginó pedirles eso. Pero por la idolatría asesinaban, quemando a sus hijos primogénitos en los brazos de la estatua candente. Todas esas costumbres paganas las aprendió Israel y las aprendió a practicar de los egipcios, de los asirios, de los fenicios
y de los babilónicos. Léanse Génesis capítulo 37, versículos 27, 28 y 36. Que fue cuando José, fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas que descendían de Galaad por 20 piezas de plata, y estos fueron los que llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, que era el oficial del faraón, capitán de la guardia. Jeremías capítulo 39, versículos del 1 al 10. Que fue cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió y conquistó a Jerusalén en el 11º año de Sedequías. Sedequías, el rey ese que le fueron sacados los ojos, bueno, ya llegará el momento en que hablaremos de ese tema, era rey de Judá en el mes cuarto, a los 9 días del mes que se abrió la brecha. Entonces, hay tradiciones de pueblos paganos que le atribuyen a Semiramis, por ejemplo, que era la reina legendaria de Asiria, la que fundó Babilonia la Antigua. Le atribuyen la fundación de Babilonia la Antigua. Y Semiramis era la esposa de Akinatón, quien se lanzó lanza en ristre contra las creencias de los sacerdotes de su época y destruyó y eliminó una gran cantidad de estatuas, imponiendo el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, pero ordenó la construcción de imágenes al sol, que entre los egipcios se denominaba el dios Ra. Esas costumbres, a pesar de que Dios se las advirtió a los israelitas, ellos desconocieron las prohibiciones. Y tenemos que los egipcios, claro, como ellos tuvieron 430 años cautivos en Egipto, aprendieron la idolatría egipcia. Y entre los egipcios se adoraban dioses de todas las clases y colores. Estaba Ra, que era el dios del sol, Aa, Bes, Top, Pat, Amón, Atún, Atón, Horus, Osiris, Anubis, Nefis, Sarapis, Serapis, y entre las diosas que adoraban se encontraba, entre otras, Nut, Isis, Bubastes, Maat y Bas. Es decir, tenían estatuas para todos los gustos, como la católica. Aquí en Bogotá tú caminas en el centro por la Candelaria y encuentras una calle llena de almacenes de artículos religiosos y encuentras estatuas de todos los colores, sabores y nombres, de hombres y de mujeres. Es decir, para que no tengas excusa, tú puedes tener tu propio muñeco. Hermano, yo la verdad es que por dentro hiervo, porque veo cómo se explota la ignorancia de mi pueblo colombiano. Y veo cómo se engaña al mundo. Y el mundo está idiotizado. El mundo se volvió insensato, por no decir estúpido. Porque quien adora una estatua de piedra, Dios mío, ¿qué calificativo más se le puede dar? Los israelitas en nada se diferenciaban tampoco de los babilonios. Y ellos iban recogiendo. Los dioses de Egipto los adoraban, los dioses de Babilonia los adoraban, los de los asirios, los de los fenicios. Es decir, ellos se prostituyeron más pueblos que tenían a su alrededor. Y obvio, la católica siguió esa tradición perversa, desviadora de la fe, prevaricadora de la verdad. Porque enseñar lo contrario a lo que Dios ordena en la Biblia es prevaricar en contra de las Sagradas Escrituras. Yo les dije que mi forma de hablar cuando predico
misma que utilizo cuando intervengo en cualquier otra actividad de mi vida personal o profesional. No aprendí, no estudié prédica, pero sí sé cómo se dice la verdad. Gloria a Dios. Pues bien, los babilonios adoraban entre otros a Ea, a Su con Z, Anú, Bel y Hadad. Todos los pueblos de la antigüedad se inventaron para sí mismos sus propios dioses. Y a cada uno le fueron asignando una tarea o labor. Y así tenían uno para la enfermedad y otro para el bien, uno para el cultivo, otro para la lluvia, para lo que tú quieras. Para lo que usted quiera, hermano mío, hermana mía, ellos tenían un Dios. Y entonces los católicos no se quedaron atrás, los curas perversos estos enseñaron a la humanidad que cada actividad del hombre tenía un santo o una santa. Ya lo vamos a ver. Hasta para los fenómenos naturales se inventaron santos y santas. De manera que así los griegos tenían dioses igual que los aztecas, igual que los de Esparta, todos. Entonces, el de la agricultura era Cronos, Saturno. El de la burla era Momo. El de la casa o el del hogar era Lar. El de la fuerza, Hércules. El de la generación en Grecia, Priapo. De la guerra era Artes, Marte. De la guerra en la mitología escandinava era Odín, Botán. De la muerte y de los infiernos era Orco. De las riquezas era Pluto, de las aguas era Usus, Varuna, de las letras Tot, de los amonitas Maloc, de los bosques Pan, de los comerciantes y ladrones Mercurio, de los vientos Eolo, del amor Eros, Cupido, del amor en la mitología griega Eros, del amor en la mitología india Kama, con K, del antiguo Egipto Osiris, representado con un cuerpo de hombre y cabeza de chacal, Anubis. Bendito el Señor. Hermanos míos, la prédica se volvería solamente leer el nombre de tantos dioses que se ha hecho la humanidad. Para el matrimonio, para el trueno, para el vino, para el mar, para el infierno, para el fuego. Para toda actividad se inventaron dioses falsos y le hicieron estatuas para adorarlos. Pero todo eso, repito, es obra de Satanás para alejar al hombre de la creencia y de la fe en Dios. Lo que hay es que no caer de la trampa, o si estás preso en ella, soltarte. Y ya sabes que quien tiene la llave se llama Jesucristo. Él es el único que te puede sacar de la cárcel, hermano mío. De la cárcel espiritual en que te encerraron los curas de la Iglesia Católica de Roma, que te enseñaron a adorar estatuas inservibles de palo, yeso, madera, oro, cobre y de cualquier otro material o metal. Dios es mudo, que no ven, que no oyen, que no hablan, que no entienden, que no caminan, que no palpan. Bendito sea el Señor. Entonces, así como se inventaron dioses, los pueblos antiguos, al igual que la Iglesia Católica, así como tiene santos, también tiene sus santas. Entonces, allá los pueblos antiguos, además de sus dioses, también tenían diosas. O sea, es una
Es una cadena idolátrica, perversa, diabólica, demoníaca, que Dios condena en la Biblia. Y sepa usted que el idólatra no heredará el reino de Dios. Bendito el Señor. Entonces, dentro de las diosas que se tenían para las diversas actividades, tenemos que la de la agricultura era Ceres, Demeter, la belleza, Venus, Afrodita, la casa y el fuego, Vesta, de la casa Diana, Artemisa, de la cosmología Gea, de la guerra Belona, de la justicia Astrea, Temis, bueno, de la juventud, de la luz, de la muerte, de la mañana, de la aurora, del amanecer, de la medicina, de la paz, de la salud, de las flores, del matrimonio, del sol, de lo que usted quiera. Encuentra estatuas en el mundo, en todos los pueblos del mundo. La idolatría es la ofensa más grave en materia espiritual. Obvio, descontando el homicidio, pero la idolatría es adulterio espiritual, es fornicación espiritual, es poner tu fe en un Dios distinto al Dios verdadero. Espiritualmente eso es adulterio, eso es fornicación espiritual. Hermanos míos, bendito sea el Señor. El tema de la idolatría es un tema grave. Es un tema grave. Es grave porque ofender a Dios provoca su ira y su furor. Es grave porque es la desobediencia y el desconocimiento de Dios. Es grave porque a ti te enseñan que ese camino es derecho y en verdad es camino de muerte. Por algo el profeta Isaías dice que algún día el hombre cogerá sus estatuas y las tirará a la basura como trapo asqueroso. Así, como trapo untado de porquería. Así lo vas a tirar a la basura cuando tú entiendas, como entendí yo, que la idolatría es ofender a Dios y es pecado de muerte. Mis queridos hermanos, Dios quiera que haya podido llamar la atención de cada uno de vosotros, que examinéis vuestra conducta, y si alguno de vosotros está adorando estatuas, piénselo 2 veces, porque ya estás advertido, ya estás advertida, que la idolatría es condenada por Dios, que la idolatría es pecado de muerte. Así que ya enterado de que esa adoración que haces a la estatua, el que está detrás de eso es Satanás, deja esa práctica diabólica y dedícate a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo estaré predicando nuevamente la Biblia, el Evangelio de Dios, acerca del tema la idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.